Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Bueno, hermanas, buenos días. Gracias al Señor por un día más que nos regala para poder estar congregados. Es una bendición poder verles y compartir con cada uno, ¿verdad? Vamos a orar que el Señor nos ayude en esta mañana a poder entender su palabra. Oremos. Amado Padre Celestial, le damos gracias en esta hermosa mañana que nos regala. Padre, usted es bendito, usted es bueno, para siempre es su misericordia, Señor. Gracias por tener, Señor, esa compasión, esa gracia para con nosotros, Señor, que somos indignos pecadores. Gracias, Padre, por ese gran amor que mostró al darnos a Cristo. Y venimos a adorarle, a alabarle, Señor, a agradecerle. Y damos gracias por ese don de su Santo Espíritu, como cantábamos ahorita. Señor, que nos llene de Él, que Él sea el que nos dirija, el que nos guíe para tanto a su servidor acá predicando, enseñando, y también a mis hermanos escuchando su palabra, y para poderla todos poner en práctica y agradarle, Señor. Pedimos que sea usted glorificado en esta mañana y, Señor, que nos permita servirle y vivir como usted quiere. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos, mis hermanos, en San Juan 14. Un resumen hasta acá es que hemos visto por varios versículos, si no me equivoco, del 1 al 14 del capítulo 14 de San Juan, 3 maneras en que nuestro Señor Jesucristo animó a sus discípulos y también a nosotros hoy en día. En los versículos 1 al 3, Él dio ánimo por su regreso para que podamos estar con Él eternamente. También versículo 4 y 7, ánimo por conocer al Padre a través del Hijo. Y versículos 8 al 12 estuvimos viendo cómo hay un ánimo por hacer la obra de Dios mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo y la oración. Y entonces va a animarles con una promesa que, si ustedes y yo podemos ver, va a ser la introducción para el capítulo 15, 16 y toda esta sección final del capítulo 14, y es la promesa del Santo Espíritu. La promesa del Espíritu Santo. Y vemos acá cómo Dios ha traído su plan de redención avanzando. Ya Cristo vino, el Hijo de Dios está a punto de ser sacrificado por nuestros pecados. Y entonces llega el lugar de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y entonces vamos a ver hoy ese ánimo por la promesa del Espíritu Santo. Y no solamente ver, pero a recibir nosotros también ese ánimo para vivir nuestras vidas como a Dios le agrada. Así que después de darles el mandato de creer en Él y la promesa de hacer realidad las peticiones para la gloria del Padre, los versículos 11 al 14, Jesús dio a sus discípulos la promesa del Espíritu Santo. Vamos a ir allí a San Juan 14. Si abren su Biblia conmigo, les invito a que puedan abrir su Biblia y será de mucho más provecho mientras ustedes y yo podemos leer los versículos. San Juan 14, y vamos a ver allí versículos 15 al 17 para comenzar este ánimo por la promesa del Santo Espíritu. San Juan 14, 15 al 17. Yo también lo tengo en pantalla por algunos que ven en línea y tal vez algunos no traen su Biblia, pero entonces veamos allí juntos versículo 15 al 17 de San Juan 14. Dice la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Noten esas frases que tengo subrayadas allí en el pasaje.
esa primera frase, si me amáis, dice Jesús, guardad mis mandamientos. Y parece haber acá, es una condicionante a lo siguiente del pasaje, ¿verdad? La promesa de Jesús comienza definiendo para quién es la promesa del Espíritu Santo. Es para los que aman a Cristo. ¿Quiénes son estos? Los que guardan sus mandamientos. Por eso el Señor empieza así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y hay una preguntita allí en su librito, ¿verdad? ¿Cuál es la evidencia de que una persona ama a Cristo? Guarda sus mandamientos. Y es maravilloso ver acá un poco también de la deidad de Cristo, o mucho de la deidad de Cristo, porque como si amar a Cristo significa guardar sus mandamientos, amar a Dios también es guardar sus mandamientos. Así que vemos acá cómo Jesús da esta condicionante, y luego entonces introduce el versículo 16, yo rogaré al Padre. Es decir, si ustedes me aman, se va a mostrar evidenciado en el hecho de que ustedes guardan mis mandamientos. Y entonces, en ese punto, dice el Señor, cuando yo ascienda al cielo, rogaré al Padre y os dará otro consolador. El mandamiento que Jesús les había dado en ese momento era creer en Él. Noten el versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre. Entonces Jesús en el versículo 15 lo que está haciendo es diciendo, si ustedes me aman, créanme, confíen en mí, confíen en todo el mensaje que yo les he dado. Y es una exhortación a nosotros también, porque el amar a Cristo, el creer en Cristo, no se evidencia en solamente decirlo. Una persona ayer me decía, fíjate hermano que estoy evangelizando a una persona que yo le digo, tienes que aceptar a Cristo, tienes que rendirte a Cristo. Y esta persona contesta, pues yo la acepté desde que nací. El que me ama, guarda mis mandamientos, obedece el mandato de creer en mí únicamente para ser salvo, y luego comienza a vivir una vida diferente, transformada, conforme a la Escritura. Para esas personas es la promesa del Espíritu Santo. Para aquellos que se humillan ante el Señor y le piden salvación. Señor, concédeme la salvación, concédeme tu Espíritu. No se puede amar a Cristo, mis hermanos, si no se cree en Él y se evidencia con hechos. Es decir, no nos preocupemos tanto por decirle al Señor, yo te amo, Señor. No nos preocupemos tanto por decírselo, aunque es bueno, es importante. Pero ocupémonos en amar al Señor, en guardar, en indagar qué es lo que Dios quiere que hagamos y vivir como Él quiere, y que Él nos garantiza acá que nos va a dar un consolador, un ayudador para cumplir su voluntad. No es en nuestra fuerza. Aquí viene ya la promesa. El Señor entonces, hermanos, siguió diciendo, noten versículo 16, y yo rogaré al Padre. Él dice, y yo, es decir, el ruego de Cristo al Padre para que diera el Espíritu Santo a sus discípulos venía después de que ellos lo amaran y evidenciaran eso con sus hechos. Es decir, es cuando los discípulos en verdad se humillaran al Señor, que el Señor iba a rogar al Padre. Y quiero que notemos acá también el punto en el que estamos. Jesús está a punto de ser sacrificado por nuestros pecados. Él iba a ascender a la derecha del trono de Dios y allá iba a rogar, Padre, envíales tu Santo Espíritu. Y esto iba a ocurrir, mis hermanos, en Pentecostés, ¿cierto? 50 días después de que Jesús muriera. En Hechos capítulo 1 podemos ver la historia, cómo descendió el Espíritu Santo sobre los discípulos, por el ruego de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús está hablando acá de que deben creerle. Más adelante, mis hermanos, en el pasaje, el Señor va a dar más énfasis acerca de cómo solamente los creyentes pueden recibir
el Espíritu Santo. En los versículos 22 al 24, ya vamos a llegar allí. Pero noten que antes de eso, el Señor Jesucristo se va a centrar en ese ruego que Él va a hacer al Padre para que nos dé el Consolador, al Espíritu Santo. Dice, yo rogaré al Padre, versículo 16, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Noten ese versículo, yo rogaré al Padre, dice Jesús. Jesús iba a volver a estar con el Padre a su diestra. Yo voy a ser sacrificado por ustedes. De hecho, Jesús dice, si yo no me fuere, no pudiese venir a ustedes el Espíritu Santo. Yo tengo que ser sacrificado primero, tengo que ascender a la derecha del trono de Dios y allá entonces rogaré para que el Padre les conceda el Espíritu Santo. ¿Y qué va a hacer el Padre? Dice el Señor ante el ruego de Cristo, el cual es seguro, no falla, os dará otro Consolador. Otro Consolador. Noten, Jesús habla de otro Consolador. ¿Por qué? Porque Él es un Consolador. Y Él estuvo con sus discípulos. Dios le dio a los apóstoles un Consolador. Dios hecho hombre. Y el Señor está hablando de otro Consolador. Otro al igual que Cristo. Otro que no es menos que Cristo. Otro que es Dios también. La tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Mis hermanos, noten esa palabra Consolador allí. Tiene el significado de uno que es llamado al lado para ayudar a otro. Es un consejero del creyente, es el consolador, un ayudante, un amigo, pero también un abogado. Primera de Juan 2, 1 y 2. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, ¿qué dice que tenemos? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, pero por los de todo el mundo. Entonces vemos que el Espíritu Santo es ese consejero, ese amigo que va con nosotros, ese abogado que está siempre, incluso dice Pablo en Romanos 8, intercediendo con gemidos indecibles ante el Padre. ¿Qué bendición es esa? ¿Qué ánimo es ese? Que no estamos sirviendo ni viviendo para Dios en nuestras fuerzas, mis hermanos, no tenemos en qué gloriarnos, pero el Espíritu obra en nosotros. Noten allí entonces cómo el Señor está diciendo esta promesa también, para que esté con vosotros para siempre. Y aquí vuelve el Señor Jesucristo a enfatizar ese gozo de que tenemos la presencia de Dios en nosotros. Una vez que los discípulos, mis hermanos, aquí en Juan 14, y todo creyente recibe el Espíritu Santo, Él estará para siempre con el creyente. Veamos aquí un pasaje en Efesios 1:13, y para ahorrarles un poco la búsqueda, y esto por motivos de tiempo, lo tengo ahí en pantalla. Efesios 1:13 y 14. Dice el Señor allí, o el apóstol Pablo hablando del Espíritu Santo y la salvación. Dice, en Él, esto es en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ojo ahí, habiendo creído en Él, fuisteis sellados. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué promesa? La de Juan 14. Que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es las arras, es la garantía para aquellos que tienen créditos en tiendas y pagan una prima, un adelanto de ese producto. Las arras es eso, un adelanto que garantiza que usted va a pagar eso. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Él ha dicho, ustedes son salvos y para que estén seguros los voy a sellar, voy a dar un anticipo de esa salvación. Y eso es el Espíritu Santo de la promesa, pero habiendo creído. Y acá es importante enfatizar esto. Una persona que no ha creído en Cristo,
Una persona que no ha confesado su maldad, su pecado, no ha puesto su fe en el único que puede pagar por nuestros pecados, no puede recibir al Espíritu Santo. Si alguien hay acá que no ha tenido ese acercamiento a Cristo de pedirle salvación, no puede recibir al Espíritu Santo. Es más, ya lo vamos a ver, que para él va a ser locura lo del Espíritu Santo. Yo rogaré al Padre, versículo 16, volviendo a San Juan 14, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Estará y está con nosotros, mis hermanos. Si usted y yo somos creyentes verdaderos, está el Espíritu Santo en nosotros. Noten, ahora el Señor, versículos que vienen, 17, va a describir al Espíritu Santo. Versículo 17, lo tenemos ahí en pantalla también y ustedes lo pueden seguir conmigo. Dice Jesús del Espíritu. ¿Cómo es el Espíritu? Dice Jesús. Es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Noten, ahí está. Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros, le dice Jesús a sus discípulos. Y estará en vosotros. Mis hermanos, este es un punto de la historia de Dios impresionante. El Espíritu Santo había obrado en gente anteriormente, pero nunca había morado en alguien. Y esa bendición tenemos nosotros. Qué ánimo, mis hermanos, en medio de tiempos tan turbulentos que vivimos, de pruebas, incluso de tentaciones, de luchas. Saber que el Espíritu está en nosotros. Noten, dice el Espíritu de verdad. Es un Espíritu verdadero. Solamente habla la verdad, no miente. Ha hablado acá y no hay mentira acá. No hay mentira en él. Él es de verdad. Al igual que la palabra de Dios es verdadera, es porque el Espíritu Santo es de verdad. El mundo no puede recibir al Espíritu Santo. Esta promesa es solamente para los creyentes que sí pueden o se humillan delante del Señor y reciben al Espíritu Santo. Noten ese contraste. Dice, el mundo no puede recibir, la razón porque no le ve, no le conoce. Pero vosotros, le dice a Jesús a sus discípulos, lo conocéis, porque mora con vosotros, estará en vosotros. Noten ese contraste. Ese contraste es el contraste de que Pablo habla en 1 Corintios 1, 22, 23. Podemos ir allí, mis hermanos, por razones de tiempo también, lo tengo en pantalla allí. 1 Corintios 1, 22, 23. Dice la palabra de Dios allí, porque los judíos piden señales, quieren ver. Jesús dice, el mundo no lo conoce porque no le ve. Los griegos buscan sabiduría. El mundo no lo conoce porque, ¿por qué? No le conoce porque no le ve, dice. ¿Y por qué? No le conoce. Los griegos, dice, los judíos piden señales, quieren ver. Los griegos buscan sabiduría, quieren conocer, quieren entender. No, dice el Señor, no, el mundo no le conoce porque no le ve, ni le conoce. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, dice Pablo. Los creyentes sí conocen al Espíritu. ¿Por qué? Porque para los judíos es tropezadero porque no le ven. Y para los gentiles, para los griegos, locura porque no lo pueden comprender, no lo conocen. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Amén. Por eso es que alguien que no ha recibido a Cristo, noten, dice Cristo, poder de Dios. Alguien que no ha experimentado el poder de Dios en su vida, no puede recibir al Espíritu Santo. No le ve, no le conoce. Es para mí triste muchas veces, mis hermanos, que hay
jóvenes que yo hablo con ellos y les hablo del Señor y dicen, pero ¿cómo sabemos que la Biblia es verdad? Pero la Biblia ha pasado tantos años, unos pudieron haber omitido alguna parte del mensaje, pudieron haberlo cambiado a su conveniencia. ¿Cómo entendemos eso? No puede. Hasta que cree. ¿Hasta que confía? Hasta que se decide y dice, ¿es el testimonio de Dios o el del hombre? ¿Cuál voy a creer? El de Dios. Y ahí el Señor entonces le da y le concede su Espíritu Santo. Cuando hay esa actitud de humillación, Dios le salva a la persona. Así, mis hermanos, continuando en San Juan, Jesús prometió a los suyos venir a morar con ellos mediante el Espíritu Santo. Noten, está hablando primero la morada del Espíritu, pero la morada del Espíritu implica la morada de Cristo mismo en nosotros. Noten los versículos 18 y 19 de San Juan. Dice San Juan 14, 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Qué maravilloso. El Señor está diciendo allí, perdón que no lo puse, mis hermanos, no os dejaré huérfanos. Está hablando como un padre a sus hijos, ¿cierto? Vendré a vosotros. Ahora, podríamos pensar, Jesús está hablando de su segunda venida. En San Juan 14:1, recuerdan, dice, vendré otra vez. Pero no está hablando de eso aquí. No está hablando de eso. Vendré a vosotros. ¿Cómo? A través de la persona del Espíritu Santo. Ya va a manifestarlo directamente más adelante. Todavía un poco, el mundo no me verá más. Recuerden, Jesús va a ser el siguiente día crucificado. Pero vosotros me veréis. Vosotros me veréis. Y aquí viene a mi mente, mis hermanos, y se lo voy a leer rápidamente. Primera de Corintios, Segunda de Corintios 4, si no me equivoco. Y no tienen que buscarlo, solamente se los leo. Que afirma la verdad de que hemos visto a Cristo. Noten. Segunda de Corintios 2:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos por amor de Jesús. Porque Dios, noten esto, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro, en la faz de Jesucristo. Hemos visto a Cristo, hermanos, cuando hemos creído en Él. Hemos visto a Dios espiritualmente hablando. Conocemos al Señor porque el Espíritu nos ha iluminado para mirar el rostro de Cristo y ver su gloria, ver qué maravilloso es con nosotros, ver cómo ha amado a estos pecadores indignos, ver cómo ha sacado del infierno mismo a estos pecadores. Y ahí es donde la gloria de Dios se manifiesta, su misericordia en nosotros. Y el Señor está diciendo, yo vendré a vosotros, mis hermanos, si usted es creyente verdadero, Cristo ha venido a usted y a mí. Está en nosotros. Le hemos visto y porque Él vive, dice el versículo 18, vosotros también viviréis. Noten que ahí decía, estábamos muertos. Ahora hemos creído en Cristo. Mis hermanos, y yo les animo a pensar, si estamos ya vivos, ¿por qué estamos entonces queriendo vivir como muertos espirituales? Rechazando al Señor, rechazando su palabra, rechazando la oración, rechazando estar con nuestros hermanos cada momento que podemos.
¿Por qué estamos queriendo volver atrás? ¿Por qué no estamos queriendo avanzar la gloria de Cristo? ¿Por qué no tenemos ese deseo, mis hermanos? Si ya tenemos al Espíritu, al Consolador. Volvamos a Juan allí, o mejor dicho, yo vuelvo porque ustedes no están allí. Pero noten, dice, no os dejaré huérfanos. Dice, vendré a vosotros mediante el Espíritu Santo, vosotros me veréis. Ya el Evangelio ha cobrado sentido para nosotros. Hemos podido ver la paz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. En el momento, mis hermanos, que ellos recibieran al Espíritu Santo, ellos serían afirmados en la verdad de que Dios estaría morando en ellos. Y esta es la siguiente verdad ahí en San Juan 14. San Juan 14, versículo 20. Una vez que Cristo viniera a morar en el corazón de ellos, en Hechos capítulo 2 vemos eso. El Señor dice, en aquel día, en el día que ustedes reciban al Espíritu Santo, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí, y yo en vosotros. Más adelante Pablo desarrolla sobre el Espíritu Santo, de contristar al Espíritu Santo. Él está con nosotros siempre, pero lo contristamos, ¿verdad? Pero es otro tema. El punto acá es ver cómo Jesús dice a los discípulos, en el día que el Espíritu venga sobre ustedes, conocerán estas verdades. Y lo comprendieron. Ustedes recuerdan a Pedro predicándole a los judíos en Hechos 2, predicándoles y diciéndoles, mira, Cristo es el Señor, Cristo es Dios. Tienes que arrepentirte y creer en Él para ser salvo. Cristo está en el Padre, Él es uno con el Padre. Y nosotros, ahora dice Pablo en Pedro en Hechos 2:38 y 3:19, pedir al Señor que envíe el Espíritu Santo sobre sus corazones. Ellos comprendieron esa verdad. Todo esto, mis hermanos, Cristo está en el Padre, nosotros en Cristo, Cristo en nosotros, mediante el Espíritu Santo. Y entonces, avanzando allí en el pasaje, versículo número 21 en adelante, lo que Jesús va a hacer acá es definir quién es el que ama a Jesús mismo. Y que únicamente, mis hermanos, a los que aman a Cristo, le va a conceder la promesa del Espíritu. Veamos esos versículos ahí. San Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Pregunta, antes de continuar. Cuando dice allí el versículo 21, podemos preguntarnos, ¿quién será amado por el Padre? Los que le aman a Él, los que hacen la voluntad de Dios. Ahí está el versículo, el que lo guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Dice el versículo 22, le dijo Judas, y Juan es bien cuidadoso, dice, no el Iscariote, ese ya se fue. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y dice 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Noten esa pregunta de Judas. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Ellos esperaban, mis hermanos, ver a Jesús viniendo en gloria a establecer el reino de Dios. Que Jesús viniera y destruyera y cumpliera las profecías de Isaías, de Jeremías, que de paso en el instituto las vimos y les animo a venir al instituto también para ver eso. Pero dice, ¿cómo es que solo a nosotros y no al mundo? Señor, si el reino de Dios va a ser mundial, el mundo va a haber. ¿Y por qué? ¿Cómo es eso? Es que Jesús no está hablando de esa segunda venida. Jesús no está hablando de venir a establecer el reino. Está hablando aquí Jesús de venir a morar mediante el Espíritu Santo. Por eso está diciendo allí, noten, versículo 23, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él, con esa persona. Cristo mora en los creyentes ahora mismo.
Él ya vino en sentido espiritual. Y ojo, quiero ser cuidadoso acá. Hay una doctrina de algunos que dicen que Cristo ya vino espiritualmente. No. Estamos hablando de morar en el corazón del creyente. Cristo mora en el creyente, en cada uno de nosotros. Pero los discípulos no lo habían captado bien. Y Él tiene que decirles, mira, yo vendré a morar en los que me aman, en los que confían en mí. Noten lo que dice ese versículo 24. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre. Él está diciendo, mira, el que no me ama no solamente no guarda mi palabra, no guarda la palabra de Dios tampoco. Y la reflexión de mi hermano aquí me ayuda a poder decir esto. Ya somos creyentes los que hemos aceptado a Cristo. Hemos confiado en Él. ¿Por qué no estamos guardando la palabra de Dios? ¿Por qué no estamos indagando en ella? ¿Hemos perdido ese primer amor? ¿O hemos dejado ese primer amor? Como el pastor va a predicar dentro de poco en Apocalipsis. ¿Se nos ha olvidado, hermanos, quiénes somos en Cristo? Una reflexión para nosotros. Pensar en esas verdades. Mis hermanos, tal como para los discípulos de ese momento, la promesa del Espíritu es cumplida a todo aquel que cree en Cristo como Señor. Es decir, cuando usted y yo creemos en Cristo, recibimos el Espíritu. Para nosotros también es cumplida esa promesa. Viene el Espíritu. Y es un ánimo, es un gozo conocer y recordar estas verdades. Que Dios mora en nosotros los creyentes en Jesús mediante el Espíritu Santo. Que no solamente, hermanos, como dice 1 Juan 2, tenemos un abogado, un paracletos, que es la palabra en griego, ante Dios el Padre, Jesucristo el justo. No solamente hay un abogado delante del Padre intercediendo por los creyentes cuando confesamos nuestros pecados, cuando estamos queriendo buscar la presencia de Dios, pero también tenemos a Dios el Espíritu Santo, nuestro ayudador, que está en nosotros, ahora mismo, guiando nuestras vidas para. Lastimosamente, el Espíritu puede ser contristado, puede ser apagado, y esa es una lección para otra clase. Pero es básico. ¿Qué privilegio tenemos de tener a Dios, el Espíritu, en nosotros? Pensemos en nuestras acciones, en nuestras actitudes, en nuestras maneras de pensar, en nuestros prejuicios y digamos, Señor, ¿por qué yo estoy dejando esto cuando tengo un poderoso ayudador? El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos,
será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.